Yo soy provinciano, yo nací en Ica y mantengo todos mis vínculos familiares en Ica. Y creo que un defecto que hay en nuestro país es que todos los impuestos que salen de las provincias se centran en Lima. Y en Lima la gente reparte, lo cual puede ser bueno o malo, pero sería mejor que la mitad de esos impuestos de cada región se queden en la propia región para crear carreteras, colegios, salud, etcétera. Y eso yo creo que es una situación que hay que discutir. Tú ves que muchos campos mineros de determinados sitios la gente pasa lo mismo. Dicen, bueno, sacamos dinero, sacamos riqueza, pero ¿qué cosa queda? Y los grandes empresarios dicen, bueno, pero le pagamos al país, pagamos todos los impuestos que nos dicen. Sí, pero la gente localmente no lo ve. Y yo creo que sería muy interesante pedirle a los economistas, ¿por qué no forzamos de que esos ingresos se queden, por lo menos la mitad se queden en las regiones que los producen? Y las regiones pobres tendrán que recibir más beneficios, pero las otras deben quedarse por lo menos una parte importantísima de ellos para poder mejorar. Bueno, discúlpame que hable de este asunto, pero yo... Escúchame, Eduardo, yo creo que esa es la discusión que nos debería comprometer a todos, donde además hay que lograr que esos recursos sean invertidos con eficiencia y honestidad. Porque claro, eso es otro problema que tenemos, que es decir, es verdad, falta dinero, no se entrega el dinero suficiente, pero el que se recibe se malgasta o se roba, ¿no? Y lamentablemente por eso estamos como estamos. Por eso, es que en el país tiene que haber una evaluación responsable de quiénes son los dirigentes. Entonces, todos los jefes de regiones, cuando la gente dice, mira, que son corruptos, recuerden que la mayoría de ellos han sido elegidos por la propia población. Gente. Entonces, la población tiene que entender que tiene que escoger muy bien. Y tiene que escoger muy bien porque está, lo cual no. Tiene que escoger muy bien porque trae un plan de trabajo responsable, hecho por personas responsables. Y exigir de que esos planes se cumplan con transparencia, que los alcaldes o los jefes de regiones periódicamente informen cómo están gastando en asambleas que se vean ahí. Entonces, una situación que es importante es que las personas creen, yo voy a votar tal y ahí se acabó. No, le están dando el poder a un grupo, a unas personas para que manejen su propia región. Entonces, los peruanos tenemos que aprender eso, o sea, el valor de elegir bien a las autoridades, el valor de saber quiénes son, es decir, quién es la persona. Ya tú ves, tenemos en el Congreso, recuerdo que había casi 75 congresistas que tenían juicios importantes, incluso uno de ellos tiene un juicio por homicidio, otro por... ¿Cómo podemos elegir a esas personas? Es decir, tenemos que ser conscientes de que debemos mejorar nuestra elección. Pero bueno, esta es una discusión política que creo que da para largo. Yo te digo que creo que uno de los beneficios importantes es que los recursos queden en las regiones y que las regiones tienen que aprender claramente escoger bien a sus autoridades. Vamos a lo nuestro ahora, tema. Eduardo. Sí, con mucho gusto. Mira, la preocupación te la transmito es esta. La información que nos llega, este virus no mata más, pero contagia más. Lo cual al final significa que puede terminar también matando más si se extiende el número de personas contagiadas. Claro, eso va a producir varios problemas. El primer problema es que vamos a tener más infecciones familiares, que la enfermedad se va a diseminar más rápido y que los hospitales van a estar llenos hasta el tope. Es decir, de nuevo, esta es otra claridad más que nos obliga a que todos seamos responsables. Es decir, tenemos, ojo que hay el Perú ha tenido una altísima tasa de infección en la primera ola, que se ve en estos estudios de cero prevalencia, donde, por ejemplo, en Lima, la mayoría de distritos de áreas populosas tienen entre 35 y 40, es decir, 4 de cada 10 se han infectado, lo cual es una cifra brutalmente elevada. Pero eso significa, además, que el 60% no están infectados, que son candidatos a infectarse, y que en las zonas de clase media o clases altas de las ciudades, la tasa de infección ha sido casi 15 a 20%, o sea, 1
2 personas de calle que tienen las compañías americanas, que tienen la tecnología, claro, recién a fines de julio. Entonces, imagínate lo que pasa en el Perú. Entonces, tenemos que mantener los principios de protección, sí o sí, nos gusten o no nos gusten. Tenemos que hacerlo, pero hacerlo todo el tiempo. Ese es un poco el punto a traer. Pero la pregunta, Eduardo, es, hemos hablado cuántas veces de este tema desde que empezó la pandemia. Hemos hablado tantas veces de lo que hay que hacer. Ni uno solo. Es decir, que en el momento que lo firmemos nos vamos a tener que poner al final de la cola. O sea, la pregunta es qué hay que hacer para que las cosas cambien. ¿O cuántas veces hemos discutido, tú has insistido mucho en el tema del primer nivel de atención? Hay que ponerle prioridad al primer nivel de atención. Mira cómo está el primer nivel de atención. Pregúntale a los médicos y enfermeras que trabajan ahí. Claro, tienen que potenciarse, es decir, el Seguro Social, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud, tiene que potenciarse el primer nivel. Si algo aprendimos es que entre 12 y 15% de personas fallecieron en sus casas porque decíamos, quédate en la casa, y la gente no quería ir a los hospitales. Entonces la enfermedad evoluciona y las personas fallecen en la casa. Entonces es elemental hoy en día tener centros de salud donde uno pueda ir, que le hagan su saturación, que le hagan el examen, que le hagan una prueba molecular, que un médico decida qué cosa hacer, que lo aíslen en su casa, etcétera. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Esa es la manera de poner barreras para que los hospitales no se llenen. Eso pasa con todas las epidemias, es decir, todas las epidemias uno lo que hace es ir a la comunidad y parar la ola antes de que comience a crecer. Esa es una parte indispensable. Pero ahí, por eso te digo, hay responsabilidades de todos los niveles. Hay responsabilidades de los alcaldes de tratar de evitar aglomeraciones. Para eso tienen que buscar estructuras locales. Yo siempre digo, había 2 decisiones que se plantearon hace mucho tiempo. Me acuerdo que Gastón Acurio decía, hay 10.000 comedores populares. Si en cada uno de ellos, digamos, más o menos hay 400 personas que almuerzan diario, ellos pueden ir, incluso que el Estado podía darle una parte de eso. Yo llevo mi charola, compro ahí, me voy a mi casa Gonzalo. No gasté el pasaje, me fui caminando, no me subí a un bus y no hice aglomeración en el mercado. De tal manera que tú multiplicas 10.000 por 500 personas al día y vas a ver el número enorme de personas que se quedan en su propio barrio comiendo a un precio barato que incluso podría ser parcialmente subsidiado, etcétera. Esa es una de las medidas. La otra medida es hacer mercadillos populares. Mire, la gente, ¿por qué va al centro de Lima? Porque ahí es donde venden. Bueno, que venda pues en mi distrito, hay una cancha de fulbito abierta, hay 3 parques en cada sitio. Invitamos a esta gente que hasta el 10 de enero puedan vender esas cosas de Navidad. Ya la gente no tiene por qué ir a sitios y aglomerarse. Entonces, hay una serie de niveles que tenemos. Una de las cosas que la pandemia ha enseñado es que las decisiones se toman rápido. No hay que hacer muchas vueltas. O sea, si sabes qué es eso, hay que ir de frente a hacerlo. Y en eso yo creo que tiene que haber pues toda una retroalimentación, que la propia comunidad exija a sus alcaldes, a sus autoridades, que el gobierno salga a decir lo que tiene que decir en pocas palabras frente a la comunidad, decir, hagan eso, hagan lo otro, que nosotros vamos a hacer tal cosa. Pero yo insisto en este interrogante, Eduardo, que yo sé que puede resultar incómodo a algunas personas, pero hay determinados momentos en que tú tienes que hacer un corte y preguntarte si quienes están conduciendo, en este caso particular, la lucha contra la pandemia, son las personas más indicadas. Y esa decisión la tienes que tomar en función de los resultados. O sea, estamos en un punto en el que nos amenaza una segunda ola, en el que no tenemos vacuna, en el que no se ha hecho lo que debía hacerse en el nivel primario de atención. O sea, Eduardo, y la corrupción que ha habido, que ha sido una cosa espantosa. O sea, todo el mundo ha comprado mascarilla, todos los funcionarios han comprado mascarilla. La gente de la Contraloría me decía el otro día, Eduardo, que si las comisiones ilegales, sobre todo en adquisiciones, podían llegar en el Perú al 10%, lo cual ya es un horror de comisión ilegal, en la pandemia
lo que están encontrando es que esas comisiones ideales podrían llegar incluso al 20%. Es decir, nos han robado en nuestra salud y más que nunca. Entonces, esa también es otra razón. O sea, porque no se han hecho las compras, etcétera. Bueno, todo lo que no se ha hecho. Entonces, yo no sé si estamos en un punto en el que ya debemos dejar de discutir lo que hay que hacer, sino ponernos a discutir quién es capaz de hacerlo, para no estar dando vueltas sobre lo mismo. ¿Cuántas veces, te insisto, hemos hablado de esto, Eduardo? De lo mismo. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, y no se hace. O no se hace como lo necesitamos, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que es muy difícil tu pregunta, porque hay una serie de razones que yo creo que el Estado tiene que salir a explicar a la población. Es muy aconsejable que las autoridades salgan a explicar estas preguntas, qué cosa pasó con la cuestión de vacunas, cuándo que den fechas fijas de que deben terminar esta negociación. O sea, ¿te das cuenta? O sea, yo creo que hay que hacer algunas precisiones de parte del Estado frente a eso. No es fácil que en medio de una tormenta tú cambies al piloto del avión, te das cuenta, o al jefe de una nave. No es fácil ni conseguir las personas capaces, porque la pandemia es casi una situación que mucha gente puede prever, pero ¿cuántas personas tienen experiencia administrativa para un país donde la estructura de salud es totalmente increíble? Yo siempre he dicho que manejamos una pandemia del siglo XXI con equipos del siglo XX, una estructura que en el momento que aparece la crisis es visible todos los efectos que tiene, los efectos del personal, los contratos del personal, los pagos del personal. Y lamentablemente en el país las estructuras administrativas hay que cambiarlas. Si algo saca la pandemia, es que la revolución en el Perú es cambiar todo el sistema administrativo del Estado. Es decir, te ponen 25 escritorios para tomar una decisión y entonces no puedes tomar una decisión a la velocidad porque te piden esto, te piden lo otro, y si no, la gente, ¿qué ocurre? No quiere tomar una decisión porque dice, ok, yo tomo esta decisión en contra de la norma y yo voy a terminar preso cuando se pase la pandemia, entonces no lo firmo. Entonces hay un retardo impresionante de decisiones porque las normas en el Perú son controlistas, no son proactivas. Todos los protocolos que se han hecho, todos son de control, no son de promoción. Y eso que tú mencionabas de la promoción en la agricultura, pasa en salud. Todas las normas son controlistas. Si no haces esto, te sanciono. Si no haces tal cosa, si no firmas tal. Entonces, no hay una respuesta Eduardo, para eso. Yo tengo una última pregunta. Con respecto a la llegada de la nueva cepa, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, si hay casos en Chile, hay que bloquear la frontera, lo cual está cerrada, ¿no es cierto? Pero hay que restringir aún más los vuelos, por ejemplo. Es una vigilancia molecular de alto nivel. Sin embargo, ayer el director del Instituto Nacional de Salud estaba pidiendo los recursos. Hoy día en la mañana, Pablo Zucayama de Cayetano también decía, hay que poner recursos. Nosotros podemos contribuir y se requieren 2 millones de soles para hacer una vigilancia en todo el Perú de las cepas. O sea, lo primero que hay que hacer es detectar si existe esa cepa y en segundo lugar, si aparece en algún lado, inmediatamente hacer una de ellas. Hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, es costoso hacer un genoma de un virus. Entonces hay que darle, los peruanos están preparados, la respuesta es sí.